Heidi. Presente. Manuel Eduardo. Manuel. Johan. Presente. Damayanti. Presente. Raquel. Presente. Fátima. Presente. Alan. Presente. Emanuel. Michelle. Presente. Luego está Saidi, que ya está. Karen Marlene. ¿No? Presente. Cindy. Presente. Diana. Presente. Diana. Mireya. Ana Laura. Mireya, ¿no está? No. Ana Laura. Presente. Jania Paola. Presente. Brisa. Presente. María Guadalupe. María Guadalupe. Aquí estoy. Soy Mireya, maestra. No, pero María Guadalupe. Evelyn Hassel. Presente. Valeria. Presente, maestra. Jorge Daniel. Presente, maestra. Homero. Presente. Y su hermana Avich. Marla. Julieta. Presente. Y Jacob. Sí, Jacob. Presente. Ok. Llegó Manuel Eduardo. ¿No? Y Emanuel. ¿No? Y no sé, María Guadalupe. Maestra María Guadalupe me dijo que le estaba fallando el internet. Ok. Gracias por avisar. ¿Lista, Saidi? Bueno, el tema que se va a ver ahora, pues son dos tipos de división celular, que va a ser la mitosis y la meiosis. Y pues estas lo que van a tener es que van a tener, o sea, cosas en común y unas cosas en diferencias me fue la palabra, diferentes. Entonces vamos a empezar con la mitosis. Esta mitosis pues es una célula, va a empezar con una célula progenitora y esta va a dar origen a dos células hijas que pues van a ser iguales a tanto entre ellas como a la madre, y la madre les va a dar tanto el número de cromosomas como el mismo como el mismo contenido de ADN, o sea, van a ser como unos clones de la progenitora. Y pues esta va a ser una división también ecuacional y son de células diploides. Y pues como aquí, como les expliqué, pues es un proceso de segregación cromosómica y de división nuclear. Está seguido por la división celular, que procede de dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo contenido de ADN que el de la célula progenitora. Y la mitosis pues va a tener una etapa, y antes de esta etapa va a estar la fase S que lo explicaron ayer, que pues va a ser donde va a estar la replicación del ADN. Y pues aquí podemos observar imágenes de donde empieza primero la interfase, que procede de la profase,
acá tenemos otros dibujos y así sucesivamente, donde voy a ir explicando cada una. Y al final pues va a resultar de 2 células hijas. En la primera pues va a ser la profase, donde va a empezar con un centrosoma que va a ayudar a la organización del uso mitótico, que viene siendo este de aquí, y luego va a tener una envoltura nuclear que se va a ir desintegrando, y luego van a estar los cromosomas replicados, se van a condensar, y estos van a ser unas cromátides idénticas, que también se les va a llamar hermanas, y pues aquí van a estar unidas por un cinetocoro, que viene siendo como el centrómero, y también van a estar unidas por una proteína que va a ser la coenzima. Y la condensina, esta va a compactar al cromosoma. Y aquí podemos ver otra imagen de la profase mitótica en un microscopio. Después de la profase, va a seguir la metafase, que aquí ya podemos observar que va a dar origen a tres microtúbulos, y aquí las cromátides hermanas se van a empezar como a separar. Aquí se pueden observar que aquí están juntas y aquí ya están más separadas. Y el microtúbulo cinetocórico se va a dar origen desde el cromosoma hasta el cinetocoro, que es este de aquí, y luego los microtúbulos polares desde el cromosoma, desde un polo al contrario, que aquí podemos observarlo. Saidi, una pregunta. Esa estructura verde que está señalando, que es de donde están saliendo los microtúbulos, ¿cómo se llama? Venía también como el polar, son como núcleos o polar, algo así. Es el polo del uso. Es el centrosoma, no cromosoma. Centrosoma. Centrosoma, sí. Porque le estaba diciendo cromosoma, y pues el cromosoma son los que están ahí separándose. Sí. Ok. Entonces estos van a ser los centrosomas. Y de aquí va a salir el microtúbulo radial, que pues va a ayudar a que se ancle el centrosoma a la membrana plasmática. Y ya después se van alineando las cromátidas o cromosomas en la placa ecuatorial, que es esta de aquí. Y aquí vamos a tener un complejo promotor de la anafase, que es la APC. Esta se va a desamblar o se desconecta si está correctamente conectado el microtúbulo cinetocórico con el cinetocoro. Si no está unido correctamente, no se va a poder desensamblar, y pues ya sería un problema ya para la siguiente fase, que sería la anafase. Y pues aquí podemos ver otra imagen de cómo se ve la metafase mitótica en un microscopio. Y ya después de la metafase sigue la anafase, que aquí ya se empiezan a separar un poco más, y la proteína la coenzima, se va a desintegrar, y la topoisomerasa es como una enzima que va a ayudar también a que se separen estas cromátides, y los microtúbulos cinetocóricos se van a cortar y como que van a irlas jalando, y al contrario de los polares, estos se van a ir alargando, como se ve aquí en el dibujo. Y de aquí ya podemos ver cómo ya se están separando aquí la anafase mitótica. Por último sería la telofase, donde aquí ya se van a empezar como a formar ya las 2 células hijas, y se va a empezar a formar la envoltura nuclear en las 2. Y aquí va a aparecer un anillo contráctil que va a ayudar a la separación para que se forme la citogénesis. Y en medio del anillo contráctil va a estar un cuerpo medio, que estos van a ser los microtúbulos que son como residuales, estos de aquí. Y ya después los microtúbulos van a desaparecer por completamente. Y aquí ya podemos ver la telofase, donde aquí se empieza ya a desprenderse de una de la otra.
y después seguiría la meiosis, que esto lo que tiene es que se va a subdividir en 2 etapas. Ok, ahí antes de que continúes, dale para atrás, nada más para ver. Entonces, el resultado final de la mitosis son 2 células hijas que tienen exactamente la misma información genética que su célula precursora o su célula madre, ¿ok? Ahora sí, ¿tienen alguna duda con las fases de la mitosis o con lo que es la mitosis? ¿No? No, maestra, todo bien. Puedes continuar, Saidi, por favor. Ahora sí a meiosis. Y aquí la meiosis se va a tener 2 etapas, a diferencia de la meiosis. Y estas van a ser células sexuales y van a ser, o sea, empieza también desde una progenitora y va a dar origen a 4 gametos que van a ser células haploides, y luego también estas va a ser una división celular reduccional. Y pues comprende 2 divisiones nucleares secuenciales seguidas de divisiones celulares que producen gametos que contienen la mitad del número de cromosomas y la mitad del ADN encontrado en las células somáticas. Lo que yo entendí es que estas ya no van a ser como las de la mitosis, sino que las 4 gametos van a ser un poco diferentes entre sí, entre ellas, y a la de la progenitora. Entonces, esta también... Ok, eso que acabas de mencionar, Sadie, es muy importante al decir que cada una de las 4 células hijas que se producen en la meiosis son diferentes entre sí genéticamente. Y es por 2 procesos que ocurren en la meiosis. Uno, que es la recombinación genética, que ocurre en la profase 1, ahorita vas a hablar de ello, o lo vas a mencionar. Y el otro es lo que pasa en la anafase 1 también, que es el ordenamiento al azar de los cromosomas homólogos que se van a separar. Entonces, eso es lo que genera una gran cantidad de gametos y es lo que nos hace únicos. O sea, debido a eso, es que, les digo, a pesar de que tienen, no sé si tengan hermanos, pero pues si los tienen y si, en mi caso, pues sí tengo, a pesar de que yo y mi hermano tenemos exactamente los mismos 2 progenitores, pues somos diferentes, ¿sí? Entonces, si no se generaran esos gametos genéticamente distintos, pues en realidad, pues todos los humanos seríamos exactamente iguales y pues no lo somos, y es gracias a sucesos que ocurren durante la meiosis. Ahora sí puedes continuar, Zaire. Después va a seguir la profase 1, que aquí es donde se va a dar la recombinación de ADN. ¿Cómo? Ajá, de los cromosomas homólogos. Ajá, de uno, y se va a subdividir todavía en 5 subetapas, que va a ser el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. Entonces, el leptoteno va a empezar como a buscar, los cromosomas se van a como a condensar, y también las cromátidas hermanas. Y estas van a como a buscar parejas activamente, y una vez ya que encuentran pareja, se van a unir de uno hacia el otro lado, o sea, van a estar así, dejando un espacio entre ellos que se puede observar aquí. Y después del leptoteno seguiría el cigoteno, que es donde se da la sinapsis, que aquí van a estar los cromosomas homólogos. Y aquí también se va a dar el complejo sinaptonémico con una estructura tripartita. Esto quiere decir que se compara con las vías del tren, que va a tener un tercer riel que va a estar en medio de estas 2, y por debajo dice en el libro que va a estar como durmiendo unos filamentos transversos, que estos van a ser como los que fijan el material para como amortiguarlo, por así decirlo. Y luego ya vamos a tener el paquiteno, donde ya se va a dar aquí la sinapsis, y se va a dar aquí la recombinación de la genética,
y también se va a dar como el ADN distinto a 2 cromosomas. Y en el diploteno. Ahí, en el paquiteno, vamos a detenernos. Entonces es en el paquiteno donde les digo que ocurre esta recombinación genética. Ahorita que mencionaba su compañera Saidi que en el leptoteno ocurría la búsqueda, ¿cómo dijiste? La búsqueda como de pareja. Búsqueda del, ¿cómo lo mencionaste? Búsqueda del par, ¿no? Algo así, de parejas, sí. Algo así dijiste. Pues no es cualquier pareja, o sea, tienen que buscar su cromosoma, su par homólogo. Entonces, es eso, la búsqueda del homólogo se denomina más exactamente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que nosotros, pues ya les había, bueno, si no se los había dicho, pues saben que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y de cada uno, pues tenemos una copia de cada cromosoma. Del cromosoma 1, pues tenemos 2, del cromosoma 2 también tenemos 2, del cromosoma 3, 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando dicen que se está buscando a su pareja, es que está buscando a su cromosoma homólogo, no es que nada más vaya y se empareje con cualquiera, tiene que ser el cromosoma 1, se tiene que juntar con el cromosoma 1 y el cromosoma 2 con el cromosoma 2, así como aparece ahí en la imagen, y entonces ya en el paquiteno ocurre la recombinación genética. Estos cromosomas homólogos hay que destacar que tienen la misma información, o sea, los dos, suponiendo, si el cromosoma 1 tiene 15.000 genes, bueno, 15.000 son muchos, si tiene 2.000 genes, el cromosoma 1 homólogo, pues también tiene esos 2.000 genes exactamente que codifican para las mismas proteínas y están situados en los mismos lugares. Pero pues existen pequeñas variaciones entre un cromosoma homólogo y otro. Y es también parte de lo que nos hace únicos acá a nosotros, ¿no? Como individuos. Esas pequeñas diferencias. Entonces, en la recombinación genética, lo que va a pasar aquí es que si se fijan ahí, pues están como distinguidos, ¿no? Los cromosomas maternos en rojito y los paternos en azul o al revés, como quieran. La combinación genética, lo que va a pasar es que un fragmento del cromosoma materno se va a intercambiar con su cromosoma homólogo paterno y viceversa. Por eso ya al final, si se fijan, está una línea roja, pero ya al final ya no es completamente roja, sino ya está azul, porque ahí ya ocurrió la recombinación homóloga, que ocurre específicamente en el paquiteno. Ahora sí, ya puedes continuar, Said. Y después del paquiteno sigue el diploteno, que como que aquí ya se termina el complejo sinaponémico, que se va como a desintegrar, y luego ya sigue como la separación de los cromosomas, y aquí va a parecer que están unidos por el nuevo que se llama, la nueva formación, que va a ser los quiasmas, pero no están completamente unidos todavía. Son estas de aquí. O sea, sí están unidos, están como enredados, están como enredados, pero sí están unidos, porque de hecho es importante que se formen los quiasmas, aparecen justo en los lugares donde ocurrió esa recombinación genética. Entonces la recombinación debe de ocurrir o sí durante el paquiteno entre cromosomas homólogos, porque es lo que va a, los quiasmas que aparecen debido a esta recombinación, es lo que va en parte, es lo que va a hacer que los cromosomas homólogos permanezcan unidos hasta lo que es la metafase 1, la anafase 1 que ahorita nos va a platicar Said. Puedes continuar. Y después del diploteno sigue la diacinesis. Aquí pues decía que se van a desaparecer los núcleos y la envoltura nuclear se va a ir degenerando poco a poco. Y se van a empezar. ¿Nuclear? Sí. Y se van a ir como acortando los cromosomas. Se van a ir condensando más. Ahorita también en otro grupo, siempre que dice que se condensan, por ejemplo en el leptoteno, dice se condensan los cromosomas. Realmente lo correcto es decir que se empiezan a condensar,
porque la condensación todavía continúa a lo largo de todo lo que es la profase 1, y ya en la metafase es cuando están en su máximo grado de condensación. Por eso, si se fijan en cada imagen de paquiteno, diploteno, diacinesis, aparecen cada vez más cortos. No es porque se vayan realmente acortando o fragmentando, sino es porque se van condensando más y pues eso va haciendo que disminuya su tamaño. Y pues aquí podemos ir observando que ya le va a dar, se van como a dar una patita hacia la otra, se van a combinar ahí, aquí lo podemos ya observar, y se van a formar pues ya las tetradas. Y luego ya seguiría la metafase 1, que pues es como parecida a la de la mitosis, nomás que aquí los cromosomas apareados se van también a acomodar en la placa de la metafase de un lado, o sea, uno del lado del otro, es lo que también se diferencia. Uno del lado opuesto. Ajá. Sí, ahí son tres pares de cromosomas, o sea, 3 pares de cromosomas homólogos. Vamos a suponer que los rojos son los maternos y los azules los paternos, ¿sí? Cromosoma 1, 2 y 3, así en ese orden. Entonces, los homólogos, cada par de homólogos, pero en la mitosis no existe la búsqueda del homólogo y el apareamiento entre homólogos. Esto es muy característico de la meiosis 1. Entonces, si se fijan, la orientación de cada homólogo hacia distintos polos del uso mitótico, va a ser, por ejemplo, ahí se van a separar y 2 de los cromosomas maternos van a quedar hacia arriba y junto con un paterno. Y pues viceversa, 2 cromosomas paternos van a ir hacia el polo opuesto y el último cromosoma materno van a ir hacia el polo de abajo, en este caso. Entonces, esa distribución es completamente al azar. O sea, pudieron haber sido todos los cromosomas maternos hacia arriba y todos los paternos hacia abajo. O 2 paternos hacia arriba y 2 maternos y un paterno hacia abajo. Entonces, esa distribución es completamente al azar. Y es lo que les decía, que pues es también lo que produce una gran variedad de gametos posibles, ¿sí? Cómo se distribuyen esos cromosomas homólogos. ¿Puedes continuar, Heidi? Y algo leí de que también van a estar unidas por los quiasmas, estos centrosomas homólogos. Y ya después de la metafase, se iría la anafase 1 y la telofase 1, que aquí como que se van casi juntas. Entonces, aquí pues ya se puede ver que es el de la espermatogénesis y la de la ovogénesis, que ya en la anafase se empiezan a separar, como que irse ya directamente, ya casi hacia los polos. Y ya después en la telofase lo que va a pasar es que ya se va a desaparecer como los hilitos del uso meiótico. Aquí pues ya va a ser meiótico. Y aquí pues, permítame tantito. Sí. Bueno, en lo que pasa de las naranjas, una pregunta ahí. En la anafase 1 viene la separación. Mi pregunta es, ¿qué se separan? ¿Los cromosomas homólogos o las cromátides hermanas? Los cromosomas homólogos, o sea, es como un miembro de cada uno se van a separar. Sí, exactamente, ahí se van a separar los cromosomas homólogos y cada cromosoma homólogo está formado por cromátides hermanas. Esas cromátides hermanas son las que se van a separar en la segunda división meiótica. ¿Sí? Entonces, primera división, separación de los cromosomas homólogos. Segunda división meiótica, separación de las cromátides hermanas. ¿Ok? Sí. Y aquí, pues ya se va, pues como había dicho, se van a desaparecer ya el uso meiótico. Y aquí pues, se va a dar como ya ahí casi no entendí, pero es como que se va a dar el ADN ya en cada uno. Se va como sí, que, ya cada célula hija queda con
con un núcleo, con su propio núcleo. Ahí esas células hijas, obviamente después de la primera división meiótica quedan 2 células hijas, y cada una de estas células hijas ahora ya no es diploide como su célula precursora, es haploide, porque ya nada más tiene un juego de cromosomas, ¿sí? O sea, el cromosoma 1 ya se quedó o con el materno o con el paterno, pero nada más con uno. Y del cromosoma 2, así con los 23 que tenemos, ¿ok? Por eso ya son células haploides, porque pues ya nada más tenemos un juego de cromosomas. Sin embargo, es una célula que todavía de cada cromosoma homólogo pues está duplicado, todavía está su cromatida hermana, están juntas las cromatías hermanas. Entonces, por eso todavía se les considera una N, o sea, por el juego de cromosomas, que es haploide, pero es 2D porque todavía están presentes las 2 cromatías hermanas de cada homólogo. Y en el caso de la ovogénesis, ahí hay algo distintivo, que en la citocinesis no es equitativa. O sea, ahí una de las células hijas se queda con más citoplasma que la otra, y solamente la que se queda con más citoplasma es la que puede llegar a ser viable. Sí, eso es en ambas divisiones. Y aquí ya seguiría ya la meiosis 2, que va a tener ya aquí casi las mismas fases parecidas a la de la mitosis. Y aquí ya podemos ver cómo se separan. Aquí en la metafase nace para los espermatozoides. Y una de estas se va a dividir todavía en 2. Se va a dar origen a las espermátides y ya van a dar origen a los espermatozoides. Y al contrario de acá, de la ovogénesis, aquí va el primer cuerpo polar, que va a dar 2, y va a dar a un ovocito. Y pues estos 3 van a sufrir apoptosis, que es un tipo de muerte celular, que ahorita lo voy a hablar más adelante. Y pues aquí ya se va a dar el óvulo, y al entrar pues ya eso sería ya de embriología, que ya tendría como un 23, y un espermatozoide otro 23, y ya se juntaría a un cigoto. Con 46 cromosomas. Sí, no, es 23, o sea, 23 y 23. Sí. Sí. Son 46, o sea, ya cuando... Ok, sí. Ya son 46. Sí. Y aquí... Sí, continúa. Ok, nada más, ya para finalizar esto de la meiosis, es que pues ya aquí la profase 2, la anafase 2, la telofase 2, pues ya es idéntico ya al de la mitosis. Y pues la separasa va a romper los complejos de coecinas entre las cromátides hermanas. Eso es ya eso ocurre ya en la anafase, ¿sí? Que en la metafase. Prácticamente lo que es profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 es muy similar a lo que es la mitosis, ¿sí? Ocurren los mismos. Profase, pues desaparición de la envoltura nuclear, condensación de los cromosomas. En la metafase, pues ya los cromosomas están alineados en la placa metafásica, y en la anafase 2 se van a separar las cromátides hermanas, como ocurre en la mitosis. Y ya pues en la telofase 2 pues reaparece la envoltura nuclear, se empiezan a descondensar los cromosomas, reaparece el nucleolo, o sea, pues es prácticamente muy similar a lo que es la mitosis, solamente que aquí y el resultado final pues van a ser células haploides, ¿sí? Y van a ser 4 después de la meiosis 2. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? No, todo bien, maestra. Puedes continuar, Celi. Después, como mencioné, que aquí estos cuerpos sufren apoptosis, ahorita lo voy a hablar, pero hay un tipo de muerte celular que puede ocurrir por lesión celular aguda, otra que es programa de suicidio, y también puede ser, ocurre también por anomalías en
en otros ritmos que puede causar trastornos de acumulación, que es donde se va a dividir como de más la célula. Uno de los ejemplos aquí se muestra que puede ser el cáncer, el lupus eritematoso, la glomerulonefritis, infecciones virales, y el otro sería por pérdida celular, que aquí se va a ir degenerando la célula, y esto también lo puede causar como el SIDA, enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la anemia plástica, un infarto de miocardio. Y se dice que también debe haber una homeostasis, que es un equilibrio entre la división celular y la muerte celular, para que sea mantenido con precisión. Hay dos tipos de mecanismos de muerte celular, que es la necrosis y la apoptosis. La necrosis pues va a ser una muerte celular que puede estar causado por factores como físicos o químicos que no le sean favorables, como uno de los ejemplos es como las de la quimioterapia, que puede dañar a las células. Otros es la de los trastornos fisiológicos, que puede ser por medio de un virus o por unas proteínas que son las perforinas. Y aquí podemos ir observando en la imagen de una célula sana y en la necrosis cómo se va lesionando la membrana celular, y luego ya se va a ir pasando la tumefacción, y aquí se va, cómo se está rotando ya, por así decirlo, casi toda la membrana. No rotando. Ok. Y aquí ya se está desintegrando y se van a inflamar. Y la otra sería la apoptosis, que esta es fisiológica, que se le llama muerte celular programada, que esta es cuando por otros factores la célula se va a autosuicidar, o sí, o sea, se suicida, como por ejemplo cuando hay una fragmentación del ADN, que va a ocurrir en el núcleo y es un suceso irreversible que predestina a la célula al morir. Y luego otro sería cuando se va a reducir el volumen de la célula, que se logra mediante la contracción del citoplasma. Y luego también otro factor sería la vesiculación de la membrana. Aquí ya podemos ver cómo ya casi no hay. Y es el producto de las alteraciones. Y ya al finalizar la apoptosis trae como consecuencia el rompimiento celular. Es donde dice que caen como pétalos de una flor. Y también lo que tiene la apoptosis es que dice que se muere con dignidad, porque lo que tiene es que lo que desecha cuando muere no va a afectar a sus vecinas, al contrario de la necrosis, que esta sí puede llegar a contaminar el tejido de enseguida. Es lo que tiene de diferencia estas dos. Y eso sería todo de mi parte. Ok, ¿dudas o preguntas? Todo claro, maestra. ¿Sí quedó claro? Ok, entonces, ¿estuvo bien expuesto, Saidi? O sea, se nota cuando hacen el esfuerzo. Puede no ser perfecto, pero se nota cuando se esfuerzan. Nada más como que sí te pones muy nerviosa. Sí. Se nota esa parte y sí, pues se traba uno cuando uno se pone nervioso. Y también, tal vez faltó un poquito en la parte de apoptosis. Ahorita se lo estaba mencionando al chico que expuso en el grupo pasado. Lo entiendo porque como que viene, les explican les mencionan los eventos que caracterizan las fases por las que pasa una célula apoptótica, pero realmente no explica ahí muy bien en el libro cómo se desencadena bien todo este proceso de apoptosis. Realmente pues es un proceso sumamente complejo. Participan muchas proteínas, y hay varios mecanismos que pueden iniciar la apoptosis, pero pues sí les mencionan algunas
proteínas que participan. Las principales pues son las caspasas, o sea, siempre que escuchen hablar de caspasas es porque hay algún proceso de apoptosis ahí. Porque finalmente estas proteínas caspasas, son las que desencadenan todos estos eventos que mencionó Saidi, que caracterizan a las células apoptóticas, o sea, son las que fragmentan el ADN, las que empiezan a formar estos protrusiones de la membrana, que pues finalmente vienen desencadenando en la muerte de la célula, ¿no? Nada más les voy a mencionar, bueno, esa parte de la apoptosis. Bueno, esto ya se los explicó su compañera. Entonces, les mencionaba, la apoptosis pues es una muerte de alguna forma digna para la célula porque sí muere la célula, pero muere sin afectar a las células vecinas, que es algo muy importante a comparación de lo que ocurre en la necrosis, ¿no? Que ahí pues afecta al tejido circundante de la célula que murió por necrosis y pues obviamente puede llegar a provocar la muerte de células vecinas que tal vez inicialmente no resultaron lesionadas. Entonces, en el caso de la apoptosis, pues hay varios eventos que pueden inducir a que la célula entre en apoptosis. Pueden ser factores externos a la célula o factores internos de la célula. Dentro de los factores externos, hay células que pueden iniciar su apoptosis porque se activan los llamados receptores de muerte. Entonces, obviamente, para activar este receptor, pues debe llegar un ligando. Hay varios receptores de muerte. El más característico es el receptor del factor de necrosis tumoral. Y pues también se le puede unir a estos receptores el factor de crecimiento transformante beta. Son unos ejemplos, hay otros receptores, hay otros ligandos que se unen a estos receptores, es solamente vienen desencadenando y activando a las caspasas, ¿sí? Aquí vemos el receptor de muerte, se activan el receptor y finalmente se activan se les denomina caspasas iniciadoras porque pues son las caspasas que activan a otras caspasas, por ejemplo, la caspasa 8 que activa la caspasa 3 y así sucesivamente. Y luego ya estas otras segundas caspasas se les llama caspasas efectoras, que ya las caspasas efectoras son las que ya desencadenan estos eventos que llevan a la apoptosis y a la muerte de la célula, por ejemplo, la fragmentación del ADN o el que los organelos empiecen a fragmentar también, el que la vesícula empiece a sufrir de esta vesiculación, ¿no? Bueno, ese sería por un lado algo que puede iniciar la apoptosis. También hay células que requieren para sobrevivir de factores de supervivencia, ¿sí? O factores de crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, se producen muchas neuronas, más de las que se pueden mantener. Entonces, estas neuronas para sobrevivir necesitan estar recibiendo estos factores de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las células que producen estos factores, no producen lo suficiente como para mantener todas las células nerviosas que se producieron durante el desarrollo embrionario. Entonces, pues aquellas que no alcancen a percibir apoptosis, ¿sí? Entonces, pues, la supresión de factores de supervivencia también inicia la apoptosis. Otro tipo o otro desencadenante también de la apoptosis es la anoiquis. La anoiquis es cuando es la apoptosis que se desencadena
cuando una célula pierde su contacto, ya sea con otras células o con los componentes de la matriz extracelular que la rodea, ¿sí? Entonces, una célula normal, si se desprende, o sea, aquí del tejido al que pertenece, por así decirlo, esa célula va a morir por apoptosis, porque deja de tener este contacto, les repito, con otras células o con componentes de la matriz extracelular. Esto es una las células tumorales tienen, algunas de ellas, tienen como característica que empiezan a evitar esta anoiquis, esta muerte celular por falta de contacto, ¿no? Entonces, en estas células hay ciertas células tumorales que pues ya las células de por sí tumorales ya se empiezan a dividir más rápido de lo normal, pero aparte se empiezan a desprender. Les repito, una célula que normalmente se desprende de su tejido, pues muere, pero estas adquieren esa capacidad de sobrevivir y de migrar a otros tejidos, y pues es lo que causa la metástasis del cáncer, ¿no? De que se generen tumores secundarios y en tejidos, pues, entonces ese sería otro desencadenante de la muerte celular, la falta de contacto con células vecinas o con componentes de la matriz extracelular. Y también hay otros factores, por ejemplo, la radiación. La radiación puede dañar el material genético, sobre todo, por ejemplo, en las células de la piel. Estas, bueno, están pues en más contacto, ¿no? A recibir las radiaciones. Y pues puede llegar a mutarse el material genético de tal forma que ya no se pueda reparar. Entonces, al ya no poderse reparar este material genético, también por acción, entre otros, de P53, pueden activar también la apoptosis, y pues por medio de la activación de caspasas efectoras, ¿no? Entonces, pues hay varios mecanismos que desencadenan. Les digo, de hecho hay dos mecanismos de apoptosis, la apoptosis extrínseca y la apoptosis intrínseca. La extrínseca es cuando les digo que se activan los receptores de muerte, y la apoptosis intrínseca ya puede ser por la radiación y que se altere el núcleo, también por toxinas de bacterias o por radicales libres del oxígeno. También como les mencionó también su compañera, el tratamiento de quimioterapia puede también, en algunos casos, bueno, no en algunos, el objetivo de la quimioterapia pues es inducir esta muerte, ¿no? De las células tumorales. Lo malo de las quimioterapias es que no hacen distinción también a células normales, ¿no? Por eso es tan fuerte estos tratamientos. Lo mismo con la radiación. También ahí en el Kirsaman les mencionaba el papel de la telomerasa y de la senescencia celular. Los telómeros, pues, son los extremos de los cromosomas, y pues nuestros cromosomas son lineales. Entonces estos extremos, pues, de estos cromosomas se les llama telómeros, y estos telómeros tienen como característica que ya saben que pues el ADN son dos cadenas de polinucleótidos, pero tienen como características estos telómeros que una de las cadenas, la cadena 3', es más larga que la cadena 5'. Entonces, esta cadena 3' también tiene como característica que tiene una secuencia que se repite muchas veces. Aquí está la secuencia que es A, T, T, G, G, G. Esta secuencia se repite muchas veces, muchas veces. Y es pues una característica de los telómeros, ¿no? Los telómeros no contienen genes, o sea, es un ADN inerte en cuanto a que no codifica para proteínas o para ARNs.
pero pues sí tiene esta función de proteger los extremos de los cromosomas y evitar que se degraden y darle estabilidad a la estructura del cromosoma. Algo que pasa aquí es que cada vez que se duplica una célula en cada fase de replicación del ADN, por el propio mecanismo de replicación del ADN, se van acortando los telómeros. O sea, cuando llega este proceso al extremo del cromosoma, pues se produce que... Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente estas células pierden sus telómeros. ¿Qué es lo que pasa con estas células donde ya desaparecen estas regiones teloméricas? Pues entran en una llamada senescencia, se les denomina senescencia replicativa. Entonces, estas células donde ya desaparecieron los telómeros de sus cromosomas, ya no se van a poder replicar, o sea, ya no van a poder entrar de nuevo al ciclo celular, duplicar su ADN y dividirse, lo que vimos el día de ayer. Entonces, esas células pueden seguir siendo funcionales, fisiológicamente pueden seguir llevando a cabo la función que sea que estén realizando en el organismo, pero ya pierden su capacidad replicativa. Eso es lo que ocurre en la mayoría de nuestras células, ¿sí? Nuestras células. Sin embargo, hay células que tienen la actividad de una enzima que es la enzima de la telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína, o sea, es una proteína que además tiene una secuencia de ARN y esa secuencia de ARN es justamente complementaria a esta secuencia que les mencionaba que se repite mucho en los telómeros. Entonces, lo que hace esta enzima es que va alargando el telómero. Cada vez que se duplica el ADN en cada ciclo celular, evita el acortamiento de los telómeros. Entonces los telómeros conservan su longitud, no desaparecen. Y pues esta enzima, les digo, está inactiva en la mayoría de nuestras células. Nuestras células les pasa esto, se en esencia. Pero hay células, como en el caso de las células madre, donde sí está activa el gen de la telomerasa, obviamente producen esta enzima y pues en las células madre no se acortan los telómeros. Sin embargo, pues también en las células tumorales adquieren, una de las características que adquieren las células tumorales es la actividad de la telomerasa. Y pues las células tumorales ya de por sí se proliferan rápidamente, o sea, su ciclo celular pues es muy rápido y están dividiéndose continuamente cuando no deberían. Pues aparte de eso, si adquieren la actividad de la telomerasa, pues sus telómeros nunca se van a cortar y eso es lo que las hace inmortales, ¿sí? O sea, además, a pesar de que se estén dividiendo como loquitas, pues no se acortan sus telómeros y pues son inmortales. Entonces, de alguna forma, pues estas células evitan entrar en senescencia replicativa, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Hay otra cosa que les... no, quién sabe. Bueno. Y pues ya también, nada más para complementar, pues la función que les mencionaba que tiene P53. P53 es una proteína muy importante en la regulación del ciclo celular. Es un gen supresor de tumor. Y no solo regula el ciclo celular, sino también les mencionaba que puede inducir a que la célula entre en apoptosis. Entonces, por ejemplo, está mutando el ADN, en una célula normal se va a activar P53. P53 está bajo la regulación de otra proteína que es MDM2, que esta proteína lo que hace es que
inactiva a P53, provoca que se degrade rápidamente, entonces pues no está presente, es como si no estuviera presente P53 en la célula. Entonces, en una célula normal con estrés genotóxico, pues MDM va a ser inactivada y P53 pues se va a activar y pues P53 les mencionaba, pues es una de las que provoca o inicia que la célula entre en apoptosis. Y por otro lado, en las células tumorales, pues no. En las células tumorales, MDM puede seguir activa de tal forma que esté constantemente inactivo P53 y aun cuando hay un estrés genotóxico que debería primero de parar el ciclo celular y luego ya inducir a la célula en apoptosis, pues eso no se va a llevar a cabo y pues esas células pues se siguen duplicando, ¿no? Constantemente. También ahí en el Kirseman les explicaba un poco acerca de cómo a veces fracasan las quimioterapias. Las quimioterapias, muchas de estas pues van dirigidas ya sea a detener el ciclo celular o a inducir la apoptosis dentro de la célula. Sin embargo, hay en las membranas de las células hay son unas ATPasas que son de la familia ATPasas, pues se encargan de sacar sustancias ajenas a la célula y pues a veces dentro de esas sustancias están la quimioterapia. Entonces, pues tal vez en la célula sí entra la sustancia cualquiera que esté funcionando como quimioterapéutico, pero pues la misma célula tiene transportadores que sacan a esta sustancia y pues evitan que la célula responda a este tratamiento, ¿no? Y pues en este caso pues la célula sigue duplicándose, ¿no? Y pues fracasa ahí el quimioterapéutico. ¿Dudas o preguntas? Cindy. Maestro, ahorita que mencionó de las neuronas, yo he escuchado, más no sé si sea cierto, que cuando nosotros recibimos golpes en la cabeza, mueren muchas de las neuronas. ¿Tiene algo que ver con esto? No, eso que les decía es verdad. Durante el desarrollo embrionario. Cuando se está desarrollando nuestro sistema nervioso, se producen más neuronas con las que nos quedamos, ¿sí? Por poner un número así, haz de cuenta que al final nos quedamos, no sé, con 10 neuronas, pero al inicio se producen 20. Entonces, de esas 20, pues tienen que morir 10 porque solamente podemos mantener 10, ¿sí? Eso es algo así de claro que no es con 10, o sea, son millones de neuronas las que realmente tenemos, pero eso es algo que ocurre durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Sin embargo, cuando hay una lesión en el cerebro, ahí ya depende. En teoría, las neuronas ya no pierden esta capacidad de replicativa, o sea, no se dividen, sobre todo las del sistema nervioso central. Entonces, pues ya una vez que mueren estas células, pues ya murieron y ya no son sustituidas por otras, es a lo que me refiero. No hay otra neurona que diga, ya falta una, me voy a dividir para reponer esa célula que murió. Sin embargo, pues de las neuronas que quedan, pues tienen la capacidad de llevar a cabo las funciones que estaban realizando las otras neuronas, ¿sí me entiendes? Tiene como que esta plasticidad con las que quedan, pues suplir a las demás, como que repartirse más el trabajo, por así decirlo. ¿Sí? Sin embargo, el tejido nervioso hay que destacar que sí tiene células madre, o sea que en teoría sí podría haber esta regeneración, por así, del tejido nervioso. Sin embargo, pues en vivo no se estimulan, no hay
no hay esta estimulación por parte a estas células madre nerviosas para que se dividan y generen y sustituyan estas neuronas que se están perdiendo por cualquiera que sea la razón que se perdieron, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta. Sí, maestra, gracias. Es que es muy complejo todo esto, pero lo que iba era que lo que expliqué era más bien durante el desarrollo embrionario, que mueren por apoptosis, ese exceso de neuronas. ¿Qué más? Y pues les decía, cuando ahí está, por ejemplo, en el tejido nervioso, pues se rellena el espacio, pero ya no se sustituye la célula que se perdió. Se puede sustituir tal vez por células, hay células de sostén del tejido nervioso, que no son diferentes a las neuronas, que de hecho le ayudan a las neuronas, pero pues es tejido, es como cuando si tienen una pared y quitan un ladrillo, y luego ya no ponen otro ladrillo, en lugar de eso le rellenan ahí con yeso, y pues pues tal vez queda ahí parecido, pero no es la misma estructura que tenía originalmente. Algo así pasa con este tipo de lesiones donde pues se pierden células, se rellena generalmente con tejido conectivo, pero ya esa parte del tejido ya no puede llevar a cabo la función que tenía originalmente. Es, por ejemplo, también ocurre cuando nos cortamos. Hay veces que tenemos cortaditas muy leves y son tan leves que con el tiempo nuestra piel queda exactamente como estaba antes de que nos cortáramos, así de esas cortaditas muy, muy leves. Porque ahí pues no se lesionó lo suficiente el tejido de tal forma que fue capaz de regenerarse totalmente. Pero si ya es una cortada más profunda y no te cosen de tal forma, ¿qué pasa? Pues nos queda una cicatriz. Esa cicatriz pues es tejido fibroso, que pues nada más rellenó ahí el hueco que quedó, pero realmente ya no tiene esa parte del tejido, ya no tiene la estructura que tenía originalmente, sino solamente se rellenó, pero con otro tipo de células y con células que ya no llevan a cabo la misma función que tenían las originales. ¿Sí? Entonces, pues eso es, ahí murieron células, pero esas células fueron sustituidas por otros tipos de células que no eran las originales. ¿Alguna duda o pregunta? Y más que células, no es bien por componentes extracelulares, por tejido, por matriz extracelular. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ay, pues ya es hora, de todos modos. Todo claro, maestra. Ok, nos vemos mañana y cuídense. Gracias. Maestra. Gracias.